Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Ahora con una nueva serie. Esa serie se llama Una Navidad Alegre. Vamos a alegrarnos en este tiempo de sensibilidad familiar, donde nos hace recordar a nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso. Muchos están preocupados si un cristiano debe o no celebrar la Navidad. Realmente no te preocupes si es de origen pagano el pino o si es de origen pagano los muérdagos o lo que se pongan por ahí. No te preocupes por eso. Preocúpate más bien de hacer feliz tu familia en este tiempo de recogimiento espiritual y en familia. El título para el tema de hoy se llama No tengas ningún temor. No tengas ningún temor. En Lucas 2, 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me gustaría en esta mañana que meditaras conmigo sobre este anuncio del ángel a los pastores de Belén. No temáis, fue lo que dijeron ellos. No tengan miedo. Esto me lleva a recordar Deuteronomio 31:6, cuando dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te va a desamparar. A Jehová podemos recordar y reconocer siempre, en todo momento de nuestra vida, pero mayormente lo hacemos cuando estamos en reuniones religiosas o reuniones de estudio. No, hay que recordarlo siempre, en todo momento de nuestra vida. Cuando tengas empleo, cuando no tengas empleo, cuando tengas o no dinero, etcétera. Jehová, tu Dios, Él pasa, dice, delante de ti. Moisés había guiado a Israel por 40 años. Él era el único líder que la mayoría del pueblo había conocido. Sin embargo, la nación podía estar confiada y Moisés podía irse por su propio camino en paz porque sabía que Dios estaba con Israel. No había ningún problema. Dios estaba con Israel. Así que Moisés realmente, ni Josué, ni Israel tampoco, el pueblo, tenían por qué temer, sino que podían estar esforzados y cobrar ánimo, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Entonces, Moisés fue un gran hombre, uno de los hombres más grandes en esta tierra. Sin embargo, Moisés no era irreemplazable. Moisés salió de la escena pero Dios no había abandonado a Israel. Miren, mi maestro ya no está con nosotros. Emilio Andrew está con el Señor desde hace algunos años que partió. Y no nos quedamos desamparados, porque la enseñanza bíblica es, Jehová es el que te guía. Él no te dejará ni tampoco te va a desamparar. Sus ojos están puestos en los creyentes todo el tiempo para cuidarlos, para guardarlos en todo momento. Así que los líderes no somos indispensables. Somos guías temporales, pero el que persevera, el que permanece para siempre bajo tu cuidado es el Señor. Así que Dios dice, no temas, no desmayes, yo soy Jehová tu Dios, que te guío. Así que va a faltar Moisés, va a faltar Josué, va a faltar Emilio, va a faltar Rubén, pero ustedes seguirán protegidos porque están bajo la tutela de nuestro Dios eterno. Esto quiere decir que hay una clase de temor cuando nuestros guías espirituales desaparecen. Pero Dios nos alienta a seguir adelante sin ningún temor, que aún sin ellos
el pueblo puede caminar sin miedo. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Esto es el fondo de la seguridad que nos brinda el haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Así que, porque Jesús es único, es singular, no hay otro como Él. Él nos ha dado dones, hombres dones, yo les llamo así, hombres que nos enseñaron, que nos enseñan la doctrina pura de la palabra de Dios, que por medio de ella nos están preparando, equipando para el camino escabroso que nos espera. Así que para eso vino a este mundo el Señor Jesús, para darnos paz. ¿Y saben por qué es tanta y tan seguro es esto? Porque Él es el príncipe de paz. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene al príncipe de paz. Por lo tanto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús. Él ha vencido al mundo. Tenemos paz, paz inmediata. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz entró a nuestro corazón un día que se lo pedimos. Aquellos de nosotros que hemos visto e incluso participado en los sketches navideños en alguna iglesia o cuando nos reunimos en familia para la cena de Navidad, fuimos bendecidos de tal manera que no podemos olvidar esas escenas improvisadas que hacíamos, que realmente era risible, pero al mismo tiempo muy tierno, porque no somos actores, así que pues algunos le hacíamos de pastores, otros le hacían de magos, otros le hacían de Jesús, de María, de José, bueno, de todo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recordar el nacimiento bendito de nuestro Señor Jesucristo. En mi caso, yo aprecié especialmente el intento que se hizo de llevarnos de regreso a la imaginación a esa escena en los campos de Belén, en la oscuridad de la noche, donde el ángel del Señor se apareció de repente a unos pastores sorprendidos. Por supuesto que los asustó muchísimo. Eso es lo que dice el Evangelio. Aquellos pastores estaban aterrorizados, y con razón, porque se trataba de la aparición repentina de una figura sobrenatural, y todavía oyeron su voz que se dirigía personalmente a ellos. No sé cómo son los ángeles, nunca he visto uno. La Escritura no los describe con mucho cuidado, no dice mucho de ellos. No sabemos si tenían alas, lo que sí dice es que los querubines y los serafines tenían alas, pero no sabemos si los ángeles. La mejor descripción en todo caso que tenemos de la aparición de los ángeles, dice la palabra que son como jóvenes vestidos con ropas blancas. Pero el ángel apareció de repente en la oscuridad de la noche. A su alrededor brillaba el resplandor de la gloria, como la gloria del Señor resplandecía alrededor de los pastores, como un halo de luz en torno a ellos. Y como dice la versión autorizada, y que le llamamos Biblia, la Biblia, o Dios habla al mundo, algo así. Es una traducción latina en español, y dice en Lucas 2:10, tenían mucho miedo. Estaban, dice, atemorizados. Entonces, es muy importante leer lo que dice aquí este pasaje de Lucas, leyendo con su contexto, los pastores y los ángeles del 8 al 14, dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador
que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Bueno, en la versión 60 dice de otra manera, pero es prácticamente lo mismo. Así que el nacimiento del Redentor de Dios, tan esperado, se introdujo en un mundo oscurecido, un mundo cansado y exhausto. La historia nos dice que la época del nacimiento de nuestro Señor fue en verdad una época de mucho cansancio, frustración, desesperación y desaliento generalizado entre los hombres y entre las naciones de la tierra. Es sorprendente que la emoción humana que encontró por primera vez el mensajero angelical fue la del miedo. Los hombres tenían miedo en ese día. Tenían miedo de muchas cosas, como lo tienen el día de hoy. Herodes el Grande estaba en el trono. Herodes era cruel, muy cruel, y pudo llevar a cabo su ira sobre quien fuera el objeto de su desagrado. Él personalmente había ejecutado a muchos, incluso a su propia familia, debido a su antagonismo con sus padres y con sus planes, con sus hijos, con todo mundo. ¿No estás de acuerdo con mis planes? Entonces te voy a eliminar. Aunque él no avisaba. Simplemente no estabas de acuerdo, eres eliminado. Así, de antemano. Entonces, también estaban los romanos, por otro lado, con sus orgullosas legiones, marchando arriba y abajo por la faz de la tierra, manteniendo todo en una severa y férrea servidumbre. Estallaron muchas guerras y la economía era incierta. La gente tenía mucho miedo. Había mucho desaliento. Era un espíritu de pesimismo que reinaba por todas partes. Quizás lo más sorprendente para nosotros de esta historia es que podemos volver a preguntarnos si nos ponemos fácilmente en esa situación de miedo, porque con mucho el estado de ánimo dominante del momento actual es del miedo. En el tiempo actual hay mucho miedo, reina el terror, reina el temor, reina el desaliento. No es diferente al tiempo de los pastores, aquellos. El otro día estaba viendo una noticia en la televisión, eso hace mucho tiempo, sobre cómo los ancianos hoy en día tienen miedo de salir de sus casas y deben encerrarse en sus apartamentos durante meses por temor a ser asaltados, heridos o asesinados si salen de su puerta. Como saben, las cosas han llegado a tal punto que los policías deben viajar en los autobuses y trenes de nuestra ciudad para proteger a las personas del peligro. El crimen ha aumentado hasta tal punto que la gente tiene miedo de caminar por las calles. Hoy hay miedo, hay un nuevo miedo. Hay un temor latente de contagiarse con la pandemia. No sabemos si el que estamos saludando trae el virus, si trae el contagio. No estamos seguros si en la casa ya se metió esto. No estamos seguros si en el trabajo, si en el camión o donde quiera que andemos está alguien que nos pueda contagiar. Reina el temor, reina el terror por todas partes. Es un tiempo de mucho cansancio de estar atemorizados. Sorprende que alguien piense que realmente hemos logrado algún progreso en la solución de los problemas básicos de la humanidad en todos estos 2000 años que han transcurrido. Es sorprendente cuando alguien carece de discernimiento hable del gran progreso que la sociedad ha logrado, cuando todavía estamos trabajando en los mismos problemas con los que se trabajaron hace 2000 años
y seguimos igual o de mal en peor. La triste realidad es que los problemas de todo tipo no solo no se han resuelto, sino que han empeorado. Y vamos de mal en peor, como lo dije. La inseguridad va en aumento, incluso las películas de nuestros días reflejan la inquietud que hay en el corazón de las personas. Probablemente ustedes conocen los títulos de tales películas fatalistas, llenas de violencia, promiscuidad, hablan de profecía según su propia interpretación. Hablan de cosas absurdas, sobrenaturales, aunque no creen en lo sobrenatural de Dios. Todas estas películas y noticieros de desastres reflejan la sensación de la fatalidad inminente que está tan profundamente arraigada en el corazón de la gente del día de hoy. Todas las miniguerras que estallan, como la del Líbano, como la de Siria, bueno, en el tiempo de hoy hay muchas guerritas por diferentes partes y hay amenaza de una tercera guerra mundial. Delatan la creciente tensión entre las grandes potencias de la tierra a medida que avanzan hacia un cierto conflicto que todos saben que aún está por llegar. Mientras que los dirigentes de las naciones son observados por sus gobernados con renovadas esperanzas e incertidumbre porque no sabemos cómo se vaya a comportar el que está en turno, lo hacen con una mezcla de aprensión, también de esperanza, sin estar seguros de lo que va a suceder. No hay certeza para hacer pronósticos optimistas. Los economistas de nuestros días nos dicen que todo lo que podemos esperar es más inflación, más impuestos más altos, alto desempleo y un colapso definitivo y seguro. Más violencia en todos los ámbitos sociales. Qué fatalismo, qué desesperanza, cuánta tristeza. Tal vez tú estás diciendo, te refieres al tiempo de hoy en México, ¿verdad? No, sino de todo el mundo y en todos los 2000 años, desde que Cristo vino, que es la esperanza en gloria, como dice la palabra. Así que muchos piensan huir de sus respectivos países, piensan que en otro lugar hallarán lo que no tienen en casa. Pero no hay lugar seguro en ningún rincón del planeta Tierra. Sin embargo, en medio de tal fatalismo, donde reinaba el temor que desde mucho antes de aquel tiempo ya se experimentaba, la primera palabra de aquel ángel a los pastores en el campo fue: no temáis, no tengan miedo. No creo que nos lleguen noticias más importantes que ese anuncio. Se les ocurrió cómo el ángel continuó diciendo: ¿por qué un Salvador nació en Belén, un libertador? Así que él vino con esa noticia: no tengan ningún temor porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que debido a la presencia de un libertador, ustedes no deben tener miedo de nada. Llegó el libertador, llegó el Salvador, llegó el Redentor. Es un niño que se vino a morir por ti, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo sabemos con qué frecuencia establecemos el paralelo entre la venida de Jesús como un bebé en Belén y la venida de Jesús al corazón humano. Incluso nuestros villancicos hacen esto. El tercer verso de "Oh aldehuela de Belén" o "Oh pueblecito de Belén" dice: "Oh aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el anunciado Salvador, en ti, Belén, nació". Y así sigue, son varias estrofas. Cada vez que escucho estos cánticos, realmente me hacen recordar los mejores tiempos de mi infancia. Disfruté muchísimo mi infancia en la iglesia donde cantábamos
todos los cantos. Cada temporada navideña nos recordamos unos a otros que no es suficiente que Cristo haya nacido en Belén hace 2000 años. Lo que realmente cuenta es que Cristo nazca en el corazón humano, que nazca en tu propio corazón y en el mío. Tú, Belén, realmente eres privilegiada, eres una gran aldehuela, eres un gran pueblecito que Dios te bendijo, señalándote y colocándote en el récord de la palabra de Dios. Pero ahora nosotros, nuestro Belén, este Belén es cuando Cristo viene a ti y nace en tu propio corazón. Es ese notable paralelo el que constituye la buena nueva del cristianismo del día de hoy. Que Jesús puede nacer en nosotros con tanta certeza como nació en Belén. Jesús estuvo sobre un pesebre, el cual bien puede representar nuestro corazón. Por lo tanto, para nosotros, el ángel se pone de pie para hacer su anuncio de bienvenida. No temas, no temas, porque hoy te ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. No temas. En aquella época, Dios usó a un ángel para anunciar esto. Hoy nos usa a nosotros para enviar este mensaje a toda la humanidad, a toda la gente, empezando con nuestros propios hogares. Ahí, digamos, no tengan ningún temor, porque ha nacido Jesús, el Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él vino a buscarte a ti. Nos toca a nosotros, los creyentes, anunciar el Evangelio. Somos los embajadores de Cristo. Ya no está usando ángeles, está usando creyentes, está usando cristianos. No temas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no debemos temer? La razón, por supuesto, es que se ha presentado un Salvador, un libertador, un Salvador, alguien que es adecuado para liberarnos de cualquier amenaza y peligro en cualquier situación. Por eso se les dijo a los pastores que no tuvieran miedo. No importaba lo que hicieran Herodes o los romanos, o lo que las mentes inteligentes y manipuladoras de los hombres intentaran poner en movimiento. Había un libertador, un Salvador entre ellos. Había llegado un Redentor que cambiaría la situación y la usaría para su propia gloria y los haría salir adelante. Por tanto, el anuncio del ángel fue: no temas, no tengas ningún temor. Seguramente han sabido o han leído o incluso visto en algún video por ahí una película llamada La Operación MTV o NTV, o también se llama Operación Thunderbolt. Fue una misión de rescate de rehenes llevado a cabo por las fuerzas de defensa de Israel en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. Una semana antes, el 27 de junio, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas palestinos y alemanes, tomando rumbo a Entebbe, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Poco después del aterrizaje, todos los pasajeros no israelíes fueron liberados. Fue notable el episodio cuando los rehenes que fueron capturados por los revolucionarios y retenidos en el aeropuerto de Uganda fueron rescatados por un atrevido ataque israelí. Ustedes que vieron este programa recuerdan cuánto miedo había en el corazón de los rehenes
mientras esperaban una muerte casi segura, sabiendo que se jugaba un gran juego de apuestas a nivel internacional con sus vidas en peligro. Lo más seguro es que iban a morir. Pero el Señor siempre le dijo a Israel, no temas. Y aquí vemos una demostración. ¿Quién fue el que puso esa estrategia en la mente de los comandantes de Israel? A medida que se acercaba la fecha límite, en donde deberían liberar a los prisioneros a cambio de liberar prisioneros del pueblo de Palestino, parecía casi seguro que serían sacrificados sin piedad. Como temían y de veras había mucho miedo, es lógico, estaban a punto de morir, estaban a punto de ser ejecutados y lo demostraron de diversas formas. Algunos, incapaces de contenerse, se pusieron histéricos, otros sollozaban en silencio en los rincones, presos del miedo. Luego llegó el momento de la victoria, cuando sin que ellos lo esperaban, sin darse cuenta de que estaba a punto de suceder, sus rescatadores estaban allí y sus crueles secuestradores, todos fueron aniquilados. En el avión, cuando regresaron a Israel, no había nada más que alegría. Una alegría bárbara, sorprendente, porque eso es lo que el corazón siempre siente cuando se libera de un peligro amenazante. La alegría es el resultado. Creo que esta historia nos sugiere que lo que la presencia de Jesús en nuestra vida debe traernos como cristianos, como creyentes en lo que Dios enseña, es la ausencia del miedo. Es la característica de un cristiano, es la ausencia del miedo y la presencia de la alegría. Eso es lo que se trata y no pretende ser una experiencia única. Sé que muchos de nosotros miramos hacia atrás al momento de nuestra conversión como un gran momento de alegría. Tuvimos una sensación de liberación, una sensación de libertad, una sensación de rescate. Pero se pretende que este sea un proceso continuo. No pretendemos, no es cuestión de enfrentar situaciones peligrosas y aterradoras solo una o dos veces en la vida. Las enfrentamos todos los días. Todos los días tenemos temor. Cada vez que algo causa terror en el corazón o nos agarra con la mano fría del miedo, cada vez que estamos ansiosos, preocupados y cansados, cada vez que algo parece amenazarnos a nosotros o a nuestros seres queridos, este es un momento de peligro. Es algo inexplicable. Pero, y para ese momento, ¿saben qué? Tenemos un Salvador, un libertador, el Redentor Jesucristo. Él dijo que en Él tendríamos paz. Por eso, la marca principal del cristiano debe ser la ausencia del temor y la presencia de alegría. A menudo hemos citado la descripción de un cristiano como alguien que es completamente intrépido, continuamente alegre y constantemente en problemas, porque Jesús nos advirtió que habríamos de tener problemas. ¿Y cómo encaja eso? Pues esta no debe ser una experiencia única, sino una experiencia continua, día a día. Es esa presencia de alegría y ausencia de miedo lo que marca nuestro cristianismo genuino y demuestra que realmente somos lo que decimos ser. Creo que esto es lo que muchas veces falla y falta en nuestros esfuerzos evangelísticos del día de hoy. No estoy en contra de muchos de los movimientos que intentan contar la gran historia del cristianismo de diversas formas y medios. Pero les digo esto, ninguno de estos movimientos
o métodos significará nada a menos que estén respaldados por una vida que tenga esta marca de cristianismo genuino. La presencia de alegría y la ausencia de miedo. Pablo dijo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, dice en otra versión, no se trata de comer y beber, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa debe ser la marca de todo cristiano. Ese mismo sentido de ser libre, de ser liberado, simplemente porque el libertador está presente de manera permanente. Todos nuestros líderes, nuestros guías pasados, se están yendo. Algunos ya se fueron, ya están con el Señor. Y seguimos vigentes, porque nuestro líder supremo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el príncipe de los pastores. Él dijo que nada nos faltará. Y válgame, nada nos ha faltado, porque Él está presente, Él está vivo, Él resucitó de los muertos para estar presente en el corazón de cada creyente. Cuando lo miramos, no mientras buscamos el sentimiento o el gozo, sino cuando nos concentramos en el Salvador, mientras recordamos quién es Él, qué vino a hacer y qué puede hacer, entonces descubriremos de nuevo ese mismo maravilloso cumplimiento del anuncio del ángel, no temas. O como le dijo Dios mismo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Nada más. No debemos tener miedo, y habrá en nuestros corazones y rostros una sensación de gozo continuo. Friedrich Nietzsche, el filósofo ateo alemán, hizo un día esta hosca observación a algunos cristianos. Si quieres que crea en tu Redentor, entonces tienes que lucir mucho más redimido. ¿Eso es cierto? ¿No? Tú debes mostrar con tu vida lo que predicas. Predicas paz, tú tienes que tener paz. Predicas amor, tú tienes que tener amor. Lo que prediques es algo que lo vas a manifestar con tu propia vida. Así que, sin saber que alguna tragedia habría de suceder, mucho se ha hablado sobre la base bíblica de la felicidad del cristiano. La Navidad es o debería ser una época de felicidad, pero descubrimos que la fiesta de Navidad, en realidad, ciertísimamente, no es lo que nos hace felices. Es convivir con la familia reunida a nuestro alrededor en Navidad lo que nos hace felices. Dijo, la presencia de todos sus seres queridos lo que da alegría, es lo que da alegría al corazón. ¿Quién lo dijo? Muchos ateos. Mucha gente que dice que no cree, pero en momentos de regocijo, en donde miran la familia alrededor, todos gozosos en torno a esta enseñanza que Cristo vino a este mundo. Realmente es la proeza más maravillosa que haya experimentado este mundo. Pero si esa es la única base de su alegría, la pura fiesta de Navidad, ¿qué sucederá si se llevan a uno de esos seres queridos que están alrededor del árbol de Navidad o sentados en la sala como yo estoy en esta hora disfrutando? ¿Pero va a permanecer la felicidad? Cuando hay luto, cuando hay dolor, ¿va a permanecer la felicidad? Hay mucha gente que recuerda la Navidad con tristeza, porque seres queridos murieron en esta época del año. Podríamos decir, bueno, se llevaron al ser querido, pero la felicidad aún permanece, ¿podrían decirlo?
Nuestro gozo no proviene de las circunstancias. Damos la bienvenida a las circunstancias felices y le damos gracias a Dios por ellas. Pero si pudiéramos ver cómo serían nuestras vidas sin Jesucristo por un solo momento, nunca dejaríamos de alabar a Dios por cada bendición que llega a nuestras vidas. Todo proviene de sus manos amorosas y llenas de gracia. Pero, ¿y si los seres queridos se hubieran ido? ¿Podrá quedar la felicidad? No temas, dice el Señor, no tengas miedo. No importa cuál sea la prueba. La promesa de este versículo es que tenemos un Salvador, un libertador, especialmente diseñado para manejar ese problema. Un Salvador que siempre está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, es su promesa. Si recordamos eso, si lo miramos continuamente a través de las Escrituras, Él nos va a guiar siempre por lugares seguros. Bien dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No promete eliminar el problema, pero dice que nos ayudará a resolverlo. Él nos fortalecerá para enfrentarlo y nos dará valor, paz y alegría en medio de él. Por tanto, la promesa del ángel fue, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese versículo lema, con este empezamos. Esto es lo que debe significar entonces la Navidad. Para nosotros, esto es lo que significa. Y todos los días del año que tenemos por delante deben cumplirse con el hecho de que tenemos en medio de nosotros y en nuestro corazón, si lo hemos conocido, un Salvador, un libertador, un redentor, a Cristo el Señor. Se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, como lo dijo Él. Ningún evento ni circunstancia puede entrar en nuestras vidas que sea más de lo que Él puede manejar, más de lo que Él pueda hacernos atravesar. Es ese conocimiento el que debe darnos paz, el que te debe dar paz a ti. Amigo, creyente también, no tengas ningún temor, no tengas miedo. El Señor es el príncipe de paz. El corazón se alegra porque el príncipe de paz entró a nuestro corazón afligido, lleno de temor, lleno de terror, de desaliento, sin ganas de vivir, sin propósito para la vida. Pero cuando Jesús entró, lo primero que experimentamos fue la paz. Y fue una paz inmediata. ¿Quién no se pone gozoso al saber que nuestro Dios Santísimo nos ve en Cristo como que nunca hemos pecado? Realmente es algo, como dijo alguien, es algo de locos, porque es difícil de aceptar con la incredulidad. Pero cuando Cristo lo dice en su palabra, realmente este conocimiento es el que nos da paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, yo os la doy. El Señor está diciendo que Él es el príncipe de paz, y si el príncipe de paz, yo le di cabida a mi corazón, y tú también, entonces el príncipe de paz mantiene la paz en mi interior, aunque afuera, aunque en mi exterior esté la tribulación, esté la aflicción, esté el desaliento, pero en mi corazón yo estoy en paz. Ahora, quiero decirte finalmente, ¿te gustaría a ti tener paz? ¿Tu hogar está deshecho? ¿Tú estás sin esperanza? ¿Has perdido tu empleo?
¿Has quebrado tu negocio? ¿Tienes amenaza de divorcio? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algo incurable? Sea lo que fuere. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Y yo quiero invitarte, amigo, en esta hora tan acogedora de la Navidad, que abras la puerta por fin de tu corazón, que entiendas que tu pecado te alcanzará, porque dice la palabra, tarde o temprano el malo será castigado. Realmente no hay escape, pero todo aquel pecador que viene arrepentido a Jesús y le abre la puerta de su corazón y lo invita a entrar, entonces la paz de Cristo es inmediata. Porque no solamente te da la vida eterna, también te da la vida abundante en este periodo temporal. Quiero hacer una oración, pero quiero hacer una oración específica, decidida por tu salvación. Yo sé que no puedo orar por ti en el sentido de que repitas conmigo las palabras, pero cuando yo oro de esta manera es para darte solamente una pista de cómo puedes orar tú mismo. Tú dirígete al Señor. Deja el orgullo a un lado. Deja la confusión a otro lado. Céntrate en un solo conocimiento que se divide en dos cosas. Que tú eres un pecador y que Cristo es tu único Salvador. Vamos a pedirle entonces que traiga salvación, que traiga el perdón y que nos permita despertar en el cielo cuando muramos. Dios Santo, te doy gracias por la vida y la salud que gozo en medio de las circunstancias terribles que el mundo vive. Realmente me siento en deuda por tantas bondades que he recibido, porque tu misericordia me ha alcanzado. Sé que no lo merezco. Sé que tú me amas a tal grado que derramaste tu sangre por mí en la cruz. Este conocimiento lo traigo desde muy pequeño, pero mi orgullo no me permite doblarme delante de la cruz. Y en este momento reconozco que yo he pecado gravemente en desobediencia y en las prácticas que conlleva la desobediencia. Y vengo a pedirte perdón. Lávame con tu sangre. Perdóname toda mi vida de pecado. Y te invito, Señor Jesús, sin que nadie me force, te invito a que me salves. Te invito a que entres, para que seas el propietario de mi vida, el Señor de mi vida. Entra a reinar a mi corazón. Te lo suplico, Señor, porque acepto tu sacrificio de la cruz, cuyo pago fue la sangre, tu sangre, que satisfizo la demanda de Dios que estaba en contra de mi propio pecado. Pero ahora, al recibirte como mi Salvador personal, ahora sé que tengo la justicia de Dios en ti, en mi corazón. Dios Padre, te doy gracias por tu Hijo y te doy gracias por aceptarme por la fe en tu obra hecha por tu Hijo. Te ruego, pues, Dios Santo, que me aceptes en tu familia y me hagas tu coheredero como lo has prometido, junto con Cristo. Gracias por lo que me das en esta hora. Ahora guíame a corresponder tanta bendición al compartir con mi familia lo que tú has hecho conmigo. Te lo ruego en los méritos de Cristo. Amén. Eso es todo por hoy y apenas empezamos la fiesta de Navidad. Esta es una campaña que va a durar todo diciembre y quiero recordarles
el nacimiento de Jesús y el por qué vino a este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, quiero decirte que es la decisión más importante con repercusiones eternas que tú hayas hecho en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima, con el favor de Dios. Gracias.